El Evangelio de hoy nos quiere recordar una realidad que a veces pasamos por alto, la realidad satánica, la realidad del maligno, la realidad del enemigo del Señor. Había una ciudad romana próspera, totalmente romana, no había judíos ahí, una ciudad llamada Gerasa. Se dice que, pues como era una ciudad totalmente romana, no tenían mayor empacho en consumir frecuentemente la carne de cerdo. Y por lo tanto, todo lo que era el campo en torno a Gerasa les iba muy bien. Les iba muy bien porque criaban puercos y vendían esa carne a los romanos, ya que los judíos no la comían por considerarse impura. Una tierra totalmente pagana, totalmente que desconocía al Dios único, al Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob. Ya el Evangelio nos lo marca con su narración, la otra orilla, la orilla de los paganos, la orilla donde no se hace presente Dios, no porque Dios no quiera, sino porque las personas no lo han recibido. Y ahí es donde va Jesús. Jesús va a la otra orilla, que en un lenguaje evangélico significa la orilla de los paganos, de los que aún no conocen a Dios. Con esto ya nos marca, pues, que parte de la razón de ser de la Iglesia siempre será ir a tierra pagana a llevar la luz del Evangelio, a llevar la luz del Señor. Esa es nuestra razón de ser como Iglesia. Por mucha oscuridad que haya, la palabra de Dios siempre brillará como un pequeño recinto de luz ante tanta tiniebla. Es en esa región donde el Señor llega y más tarda en llegar cuando dos endemoniados salieron a su encuentro, presurosos. Posiblemente salieron a increparlo, salieron a reclamarle. Nos dice la Escritura, fueron a su encuentro. Atención, hasta el mal viene al encuentro con Jesús. Oiga, padre, es que hay gente mala que va a la iglesia. Pues sí, si hasta los demonios iban a encontrarse con Jesús. ¿Tú crees que no haya gente mala que venga a la iglesia? Por supuesto que sí, y no tenemos por qué espantarnos, pues ya lo dice desde el Evangelio. Dos endemoniados salieron a encontrarse con Jesús. Y no solamente salieron al encuentro con Jesús, sino hicieron una profesión de fe con todas las de la ley. El enemigo de Dios también se encuentra con Dios. El enemigo de Dios también lo reconoce. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Fijémonos pues cómo el enemigo lo reconoce con esta profesión de fe, el Hijo de Dios. No nos confiemos pues que en este recinto sagrado o en todos los lugares de fe el enemigo utilice la confusión para operar dentro de nosotros. Hoy día, cuánta gente confundida utiliza los ritos de la mal llamada Santa Muerte, revueltos un tanto con la figura de San Judas y otros santos, incluso con la figura de la Virgen de Guadalupe, para realizar ritos satánicos que no son de Dios. Y mucha gente dice, pues yo vi la imagen de la Virgen, no ha de ser nada malo. Como el enemigo
utiliza las cosas de Dios para confundir y hacernos creer que son de Dios cuando no vienen de Dios. Marcos y Lucas, los otros dos evangelistas que nos narran este pasaje, nos hablan de un endemoniado que es legión, que es multitud. Mateo, un evangelista más judío, nos habla de 2 endemoniados. Hay 2 probabilidades por las que Mateo nos habla de 2 endemoniados. Primera, para marcar que en esa región la gente ya estaba infestada del enemigo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Que el enemigo no solamente infeste a uno, sino a toda la comunidad. Otra opción es que para la ley judía eran necesarios 2 testigos para dar testimonio de lo que sucedía. Dice el libro del Deuteronomio 17:6, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, no basta uno solo. Es posible que Mateo, en esa mentalidad judía, haya querido subrayar que para la muerte del demonio, para extirpar al enemigo, se necesitaban 2 testigos. Por eso nos habla de 2 endemoniados. Y los endemoniados que habían manifestado su profesión de fe, que habían salido al encuentro del Señor, le hacen saber su inquietud. Estamos muy bien. ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Viene a incomodarnos, viene a atormentarnos, dicen los endemoniados, lo cual nos recalca también una enseñanza que siempre nos ha manifestado la Iglesia. Las obras del bien provienen de Dios. El bien se opera en el Dios que fue enviado en Jesucristo en medio de nosotros. De ahí viene el bien. En cambio, el mal proviene del enemigo. El mal proviene del demonio que se opera en medio de nosotros. Como decíamos al principio, la realidad satánica estaba presente en época de Jesús. Pregunta seria, ¿estará presente en nuestros días? Los espíritus malignos se manifestaban en la época de Jesús. Pregunta seria, ¿los espíritus malignos se siguen manifestando en nuestra época? El obispo de Apatzingán dijo fuerte y claro, no estamos bien. Hay una matazón en todo el país. Los chorros de sangre están corriendo por todo México y nosotros celebrando fiestas de aniversario. ¿No te parece que eso está mal? ¿No te parece que eso no checa? Acaba de haber una matazón donde a un señor le metieron 1000 balazos. 1000 balazos le metieron a un señor. Y a los 3-4 días haces una fiesta diciendo que todo está bien, del color que sea, Aquí ya no importan partidos, esto es más importante que los partidos. El primer cuatrimestre de 2023, de enero a mayo, ha tenido un repunte de violencia bárbaro. Después del COVID, donde empezamos a presumir cifras que bajaban, pues ¿cómo no iban a bajar si estábamos encerrados en nuestras casas? Ahora que ya podemos salir, un tremendo derramamiento de sangre. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Estado de México. Los lugares donde más sangre se está derramando. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros nos demos cuenta y podamos responder. La realidad satánica
está presente en nuestra sociedad. Los espíritus malignos están actuando en medio de nosotros. Ahí están las cifras. En un lugar donde reinase la presencia de Dios, ¿hubiera tanto derramamiento de sangre? ¿Hubiera tanto odio? ¿Hubiera tanto rencor? Incluso al interno de las familias, incluso al interno de las comunidades. Satanás, según el Evangelio, busca defender sus derechos territoriales. Aquí en Gerasa, yo soy el que manda. Aquí en Gerasa, yo soy el que dicta las normas de conducta. ¿A qué vienes tú, Hijo de Dios? El mal quiere apoderarse de zonas territoriales, como lo hacen los cárteles. Satanás tiene sus territorios dominados por él. Pregunta seria: ¿qué pasa con nuestra patria? ¿Qué pasa con nuestras comunidades? ¿No será acaso que nos estamos viendo envueltos en ese dominio del mal, en ese dominio de Satanás? Y nosotros queremos cerrar los ojos haciendo fiestas como si no pasara nada, como si todo estuviera bien. La lucha entre Dios y el demonio se dan aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde el demonio puede entrar en nosotros, porque el demonio puede establecer su territorio físico, porque el demonio puede invadir el corazón de las personas. Ahí es donde se da la lucha. Muchos cierran los ojos y quieren creer que todo está bien. Otros prefieren la tiniebla, prefieren seguir viviendo en la tiniebla para no salir de su comodidad, para no hacer brillar la luz en medio del mal. Jesús, con este evangelio, nos dice que Él viene a anunciar el fin del reino de Satanás, que Él viene a anunciar la apertura de la era mesiánica, la apertura del reino. Pero en la tierra nosotros somos libres. Las personas somos los instrumentos de Dios que podemos hacer brillar la luz del reino o podemos opacar su creación quedándonos en la vida de tiniebla. ¿Qué escogemos nosotros? La trampa que el enemigo utiliza es haciéndonos creer que viene de Dios cuando no viene de Dios. De Dios no puede venir el mal, de Dios no puede venir el rencor, el odio, la división. De Dios no puede venir el derramamiento de sangre. Y hoy día nos sigue confundiendo el enemigo, revolviendo entre nosotros aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. La propuesta es clara. Dios, por medio de su Hijo, nos invita a abrazar el camino de la luz, nos invita a renunciar el camino de la tiniebla. ¿Cómo saber si yo estoy en la luz o en la tiniebla? Mira tus obras. Si tus obras son de amor, de paz, de concordia, de consuelo, de aliento, de esperanza, es que vienen de Dios. Si tus obras son de rencor, de odio, de resentimiento, de pleito, de división, ¿de quién vienen? Pero nosotros decidimos, cada uno de nosotros decide si prefiere vivir en la luz o prefiere vivir en la tiniebla. El Evangelio concluye con una situación un tanto peculiar. Los que cuidaban a los cerdos huyeron para dar parte de aquellos acontecimientos y de lo sucedido con los endemoniados. Aquel que vive sometido por el mal, aquel que vive encadenado en el pecado, metido en este tipo de ritos que no son de Dios, cuando se dejan liberar por el Señor, son los mejores predicadores para dar testimonio del poder y de la gloria de Dios,
que se quiere manifestar en medio de nosotros. Es la invitación final que nos hace el Evangelio. Si nosotros creemos vivir aún en ese entorno de odio, de violencia, de pecado, dejémonos sanar por el Señor. Que el Señor nos permita liberarnos de todo ello, y la mejor prueba es cuando nos da la oportunidad de llevar su Evangelio a los que aún siguen viviendo en la tiniebla. Como una especie de epílogo, tenemos el caso curioso de que los lugareños le dicen al Señor: sí, Señor, haces muy bien, eliminas el mal, nos traes la luz del reino, todo lo haces muy bien, tienes el poder para eliminar al enemigo, está muy bien todo eso, pero a nosotros no nos interesa. ¿Y sabes por qué no nos interesa, Señor? Porque nos vas a tirar nuestro negocio de los puercos. Porque si tú estableces aquí tu reino, van a venir los judíos, ¿y nosotros qué vamos a hacer con nuestro negocio de los puercos? Mejor vete para otro lado, Señor. Déjanos a nosotros seguir viviendo en la tiniebla. ¿No será acaso que eso también esté sucediendo en nuestra sociedad? ¿No queremos ser liberados por el Señor? ¿No queremos ser iluminados y sacados de la tiniebla? Porque estamos bien, porque todo va bien, porque estamos viviendo a gusto, sin que nadie nos moleste. Que no vengan esas cosas de Dios a incomodarnos, que no vengan esas cosas de Dios a sacarnos de nuestro letargo, de nuestra comodidad. Es para pensarse. Cada uno de nosotros, de manera personal, estamos llamados a darle una respuesta a nuestro Dios, pero también hay un compromiso comunitario. Le preguntaban al obispo de Apaxingán: ¿y usted por qué se animó a decir esas cosas? Dice: porque yo soy pastor y yo tengo un compromiso comunitario de levantar la voz por la comunidad a la que represento. Pues cada uno de nosotros también, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por las personas que más amamos, nosotros también podemos levantar nuestra voz, porque esta infestación del enemigo nos toca no solamente de manera personal, sino de manera comunitaria. Confiados con el Salmo responsorial, estamos ciertos que el Señor escucha el clamor de los pobres. Que así sea. Que así sea.